Nuestro refugio, Josué 20, es el título de esta prédica, de este mensaje que el Señor nos va a entregar el día de hoy. Josué 20 está titulado en la versión Reina Valera. Josué señala ciudades de refugio, ciudades de refugio. Y dice en el 1, habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. ¿Quién es ese vengador de la sangre? ¿Existía solo en esa época o seguirá existiendo? ¿Por qué Dios estableció esas ciudades de refugio? ¿Cómo nos es revelado Cristo a través de este pasaje? Esas 4 preguntas me gustaría que nos las hiciéramos para que, respondiéndolas a través de la lectura, lleguemos precisamente por medio de las 3 primeras a la 4, que es la más importante. ¿Cómo nos es revelado Cristo a través de este pasaje, de esta enseñanza? ¿Okay? Hoy el Señor nos sigue hablando a través de su bendita palabra. Palabra con la que hoy nos va a dar un mensaje importante a través de este siervo suyo y de este siervo de ustedes. Vamos a orar, cierra tus ojos, vamos a orar para pedirle a Él que nos revele. Padre Celestial, Jehová, Yahweh, Señor y Padre bueno, hoy nos sentimos honrados por poder estar un domingo más ante tu hermosa presencia, porque nos permites alabarte, adorarte, Señor, entregarte algo de lo tanto que tú nos das, darte a ti un poco. Te pedimos hoy, Señor, que nos reveles más de ti, más de tu sabiduría por medio de este capítulo del libro de Josué. Que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que toques fibras en él, en nuestros corazones, que transformes nuestro entendimiento y nos incomodes para que tomemos acción y pongamos lo que escuchemos hoy de ti, que lo pongamos por obra, Señor. Sé tú y tu Santo Espíritu con nosotros y guíanos. Te pedimos esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor y poderoso Salvador. Amén y amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos de nuevo al 1. Josué 21. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Josué 21. Habló Jehová a Josué diciendo, habla a los hijos de Israel. Sí, síguele, vamos a leerlo, si les parece, lo vamos a leer todos, son 9 versículos, por favor, pues. Habla a los hijos de Israel y diles, señalaos las ciudades de refugio, en las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida, que matare a alguno por accidente y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que acogiere a alguno de aquellas ciudades, se presentare a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió a su prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote de aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte Neftalí, Siquem en el monte Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron Becer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén,
Ramot en Galat, de la tribu de Gad, Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriere a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. 6 ciudades de refugio, conforme a lo que Jehová Dios dice, habló a, primero aquí, bueno, aquí lo menciona, a Josué le habló, pero le habló conforme precisamente, exacto, conforme lo que ya le había indicado anteriormente a Moisés, ¿sí? Podemos ver que el plan del Señor es un plan siempre a largo plazo, ¿no? Y que siempre se cumple. Esto, recuerdan, Moisés, aquí estamos en un punto a lo mejor como 45 años después de que Moisés ya murió, ¿no? Y aún el Señor sigue cumpliendo sus promesas, ¿no? Y se sigue cumpliendo lo que Él indicó y las instrucciones que Él dio. Ahí tenemos, si nos muestras, Miguel, un nuevo mapa. Un mapa que nos muestra esas ciudades. Miren cómo están distribuidas. ¿Cuáles fueron las ciudades que fueron señaladas como ciudades de refugio? Dice que es Cedes en Galilea, ¿no? En la parte de Galilea de arriba está Cedes, ¿ok? Y también dice que es Siquem en el monte de Efraín. Más abajo, ahí en donde está la tribu de Efraín, donde les correspondió su heredad, que está el monte de Efraín, ahí está sentada Siquem, una de las ciudades. Kiriat Arba, que es Hebrón, ¿sí? Hebrón lo vemos abajo, casi donde está el mar muerto, ¿no? El mar salado, ahí está, Hebrón. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, o sea, de este otro lado, recuerdan, ahí no se alcanza a ver azulito, pero el Jordán, recuerden que va en medio, casi esa línea que va a desembocar a el mar salado, el mar muerto, ¿no? Entonces, de este otro lado, recuerdan que se habían quedado otras 2 tribus y media, ¿no? Una, ¿sí? Que es la de Rubén. Ahí se estableció Becer, ¿sí? Becer, en el desierto. Después tenemos Ramot, en Galaad, de la tribu de Gad, ahí. Y para la tribu de Manasés, o la media tribu que se quedó, está Golán. La realidad es que esas 3 primeras ya habían sido establecidas desde que estaba Moisés. Y después, cuando el Señor les dice, cuando pasen a Canaán y hagan, dice, si hacen como yo les dije, entonces tendrán todas esas tierras del lado de Canaán y ahí estableceremos otras 3. ¿Se fijan? Están establecidas y se fijan así de esa manera conforme al plan estratégico del Señor, ¿sí? Las distribuye Él de manera estratégica para que todas las tribus tuvieran una ciudad cercana, ¿no? Podemos ver que en la sabiduría del Señor ya se practicaba, ¿qué? La descentralización, ¿no? Hay una descentralización ahí, ¿sí? Recuerdan que el centro era Silo, ¿sí? En el siguiente mapa, Miguel, si nos muestras, bueno, es el mapa anterior, ahí está Silo marcado en rojo, ¿sí? Que estaba a 44 kilómetros de Jerusalén y que prácticamente era como que el centro de todas las tierras, ¿sí? Ahora el Señor, en esa sabiduría, dice, bueno, no voy a dejar todo en el centro, sino lo voy a distribuir. Y esas 6 ciudades están distribuidas de manera estratégica, ¿sí? Imagínense una descentralización ya planeada desde 1444 años antes de Cristo, cosa que hoy, después de, serían 3467 años después, pues no hemos podido lograr en nuestro país, ¿no? La descentralización no sucede, ¿no? Todo está concentrado, ¿en dónde? En la Ciudad de México. Trámites que quieras hacer, la Ciudad de México. Las secretarías, la Ciudad de México, ¿no? ¿Cuánto hace falta, ¿no? La sabiduría del Señor en la toma de decisiones, en nuestros gobernantes. Pero bueno, entonces, ya que tenemos bien ubicadas las ciudades, si quieres en el anterior, Miguel, y con su respectivo nombre, ¿sí? Esas ciudades de refugio que señaló el Señor, vamos a ver y nos preguntamos, ¿por qué estableció
esas ciudades de refugio el Señor? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué Él puso ciudades de refugio? Dios ya lo había, como les decía, señalado a Moisés desde los libros de Números y Deuteronomio. En ambos libros habla de estas 6 ciudades de refugio y de cómo las ubicaría y cuáles serían las condiciones para qué, para que sucediera todo y cómo se darían, ¿no? Y lo podemos encontrar en Números 35, del 6 al 32, en Deuteronomio 4, del 41 al 43, que es donde señala precisamente estas 3, Golán, Ramot y Becer, y en también Deuteronomio 19, del 1 al 13. Déjenlo si quieren, anótenlo o subrayenlo para que cuando lo quieran consultar después se den cuenta cómo el Señor lo tenía todo planeado, ¿no? Prácticamente esto era algo que Él ya había visto y lo había determinado. 35, 6. Y de las ciudades que dejaréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá. Y además de estas daréis 42 ciudades. Ok, 42 ciudades para los levitas y de aparte otras 6. O sea, en total 48 ciudades fueron para los levitas. O sea, de lo que se les iba a asignar a los levitas, recuerden, se les asignaba a los levitas no como propiedad, sino para que ahí habitaran, vivieran, tuvieran sus ganados y todo, ¿no? Para que vivieran. El Señor no había dejado desamparados a los levitas, ¿no? Y la 7, ¿qué dice? ¿La 7? El versículo 7. Perdón, ya. Todas las ciudades. La perdí. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 ciudades con sus ejidos. Ok, lo que decíamos, ¿no? Y el 8. Y en cuanto a las ciudades que diereis de la heredad de los hijos de Israel, del que tiene mucho tomaréis mucho, y del que tiene poco tomaréis poco. Cada uno dará de sus ciudades a los levitas según la posesión que heredará. Amén. ¿Se fijan? Más sabiduría del Señor, ¿no? Establecía un principio de equidad y justicia. El que tuviera más, pues que diera más. El que tuviera menos tierras, que diera menos, ¿no? Prácticamente. Y lo que hablábamos ahorita, ¿no? Lo daban de manera, sí, voluntaria, pero como un mandato del Señor. Y recuerden que los levitas, pues, no iban a recibir tierras como propiedad, ¿no? Tal cual, como esta es mía, sino es las tierras para habitar. Esas tierras que se les iban a proporcionar de parte de los demás, de las demás tribus, a ellos, ¿sí? Eran los encargados de cuidar las cosas del Señor. ¿Recuerdan? Los levitas, ¿qué les dijo el Señor? Para la tribu de Leví, tu heredad es Jehová, será Jehová. Tu heredad soy yo mismo y yo cuidaré de ti, ¿no? Ellos eran los encargados ¿de qué? De la alabanza, de las cosas del Señor, del templo, de los sacrificios en el tabernáculo. Ellos cuidaban de las cosas sagradas de Dios. A Él se los encargó. Eran sus servidores personales, digamos, ¿no? Los servidores personales del Señor. Y a quien Él les encargaría al pueblo entero que los cuidaran, ¿no? Que fueran cuidados por el pueblo para que tuvieran lo necesario. ¿Qué dice en las ciudades de refugio el 35, 9? Vamos a ver del 9 al 14. ¿Números? Números 35, del 9 al 14, después de lo que leyó Gaby y Miguel. Dice: Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huye el homicida que hiere a alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, que daréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. Amén. Ahí, hasta ahí. Gracias, sí, Adri. ¿Se fijan? 6 ciudades de este lado del Jordán. ¿Por qué dice de este lado del Jordán?
¿Recuerdan dónde estaba parado en ese momento Moisés? En el lado, el lado oriente, digamos, ¿no? Acá. Ahí está Golat, Ramot Beser. Todavía no cruzaban. Entonces, por eso le dice, 3 ciudades daréis y dice, daréis de este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán. ¿Ok? Las cuales fueron ciudades de refugio. ¿Qué es un refugio? ¿Qué es un refugio? Un lugar seguro, exactamente, un lugar donde puedes estar seguro ante una situación difícil, ¿no? Ante, pues, una situación que quizá pueda incluso poner en riesgo la vida, ¿no? La integridad física. Ahí tenemos un ejemplo, si Miguel nos ayudas con la siguiente lámina. Ese es uno, el de nuestra, ¿no? Ese anterior que se ve muy bonito, ese el refugio, el de la primera página. Pero ahí hay otro, miren, ese refugio es un refugio ahí muy famoso que me gustó, que está, lo que se ve atrás, el pico de Orizaba. Hay un refugio ahí, es un refugio. Por lo regular, los refugios los encontramos en lugares donde a lo mejor hay un clima que puede cambiar de repente, ¿no? Y las condiciones climáticas pueden cambiar y se necesita, si alguien anda ahí de paseo, o los campistas o los que escalan, pueden llegar a esos refugios si algo sucede, ¿no? Porque muchas veces están tan alejados que no pueden regresar a sus casas, ¿no? Les puede agarrar la noche y pueden morir de hipotermia, ¿no? Ok, entonces, esta situación que estamos viendo en este capítulo de Josué era algo que el Señor estaba dando para alguien que mataba por accidente, ¿no? Por alguien que mataba a alguien por accidente, y que la ley mosaica, la ley del talión, le permitía que se cobrara muerte por muerte, ¿no? ¿Cómo se pagaba la sangre? Con la sangre del que había matado, ¿no? Así era antes, ¿recuerdan? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Muerte por muerte, vida por vida, ¿ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, miren cómo lucen los refugios. ¿Por qué les menciono esto? Porque esa persona que había matado estaba en riesgo su vida, porque los familiares cercanos, los vengadores de la sangre, lo podían buscar y tenían el derecho de matarlo. Entonces, el que había sido por accidente, como quien dice, mientras son peras o son manzanas, ¿cómo van a saber que lo maté por accidente? Los familiares iban a buscarlo para matarlo, para cobrar su vida, ¿ok? Ahí hay un refugio, por ejemplo, ese refugio está, lo que se ve atrás, ahí se ve como que medio seco, está en los Pirineos, ¿sí? En los Pirineos. Si ven, a lo mejor se ve así muy seco, ¿no? Dices, ay, mira, pues hay tierra ahí como, pues ese refugio a lo mejor pareciera hasta muy soleado, ¿no? Pero mira la siguiente, Miguel, la siguiente imagen, vean qué se convierte. Chequen nada más, en la época donde cae la nieve, se llena todo absolutamente de nieve, se pinta de blanco, ¿no? Entonces, a lo mejor en el otro vieron que todos están afuera, ¿no? Dices, no, pues aquí para qué un refugio. Pero imagínense cuando cambia el clima y se pone así. Ahí sí todo el mundo más bien está adentro, ¿no? Ahí sí ven, ya no hay ni una persona afuera, ¿no? Todos adentro. Porque en ese momento, cuando las condiciones cambian, cuando algo no es como quizá lo esperábamos, porque una tormenta puede de repente ser, ¿no? O pueden cambiar las condiciones climáticas de repente en cualquier momento, y para eso están los refugios. De igual manera, así pasaba, ¿no? Cuando accidentalmente alguien estaba a lo mejor con el hacha dándole al árbol y salía el hacha, ¿no? Y a lo mejor ya le di, ya lo maté. Híjole, no quería, ¿no? Dice, no tenía, por ahí lo dice, no había enemistad, no tenía yo nada contra él, ¿por qué lo iba a matar, no? Simplemente fue un accidente, ¿sí? Algo cambió, pero la vida de esa persona cambia, porque ya no puede estar viviendo en su casa. En el momento que sucede, tenía que salir corriendo a las ciudades de refugio, porque si lo agarraban ahí en la ciudad, en su casa, en su lugar de trabajo, con sus pertenencias, el vengador de la sangre iba por él, ¿no? Iba a cobrarse, ¿sí? Entonces,
Así se sentía alguien, ¿no? A quien se le estaba buscando para cobrarle una deuda a la vida, ¿no? ¿Quién era el individuo que cobraba esa vida? Se le llamaba el Goel. El Goel en hebreo, el Goel, que significa vengador de la sangre. El Goel es el vengador de la sangre, que leíamos hace un momento en los capítulos 3, 5 y 9, ¿no? Habla de el vengador de la sangre, al que la ley mosaica le daba ese derecho de poder matar al homicida de su familiar cercano, ¿sí? Al que el homicida por accidente tenía esa oportunidad de encontrar ciudad de refugio y la posibilidad de conservar su vida, ¿sí? De poder conservar su vida hasta que, lo que leíamos, hasta que se le juzgara, ¿no? En la congregación. Tenían que juzgar, bueno, a ver, lo tenían que recibir los sacerdotes, la congregación, decirle, ok, quédate aquí en la ciudad de refugio hasta que veamos qué sucedió. Explícanos, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Cómo es que dices que le estás dando al hacha y salió y le pegó al otro, ¿no? O a lo mejor estaban arando mis bueyes y se zafó uno del yugo, ¿no? De la yunta y se desbocó y fue y le pegó, ¿no? Lo mató. Sí, vea tu buey. Sí, pero pues yo no le dije al buey, mátalo, ¿no? ¿Sí? O sea, eran cuestiones accidentales, ¿sí? Y hasta que se le juzgara, dice que podía haber una posibilidad de conservar su vida y regresar a su posesión, pero ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo podía ser? Una vez que fuera juzgado, ok, le decían, quédate y mantente, pero tenía que estar en la ciudad de refugio hasta que muriera el sumo sacerdote en función. Mientras no. Entonces imagínense si el sumo sacerdote todavía, ¿y cuánto vivían en esa época? ¿Recuerdan? ¿No? Si tenía unos 40, no, bueno, pues ya ibas a estar ahí 40 y tantos años lejos de tu casa, sin tu posesión, sin tu familia. Ahí tenía que estar el homicida por accidente, porque el homicida que sí había matado con intención, por odio, por enojo, por riña, ese tenía que ser en el momento, la justicia era que tenía que pagar con su vida, ¿no? Vida por vida, sangre por sangre. En el 24, que nos dice: entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador de la sangre conforme a estas leyes. Conforme a estas leyes, ¿no? Ahí, ya después más, ahí va a dar los detalles, ¿no? De cómo se consideraría que era un accidente o no, que si había sido de qué manera. Tenía él que, en verdad, demostrar que había sido accidental. Y recuerden también que no nada más era porque llegaba alguien y decía, es que lo maté a él porque él mató a mi hermano, a mi primo, a quien sea. No. Tenía que haber también, ¿recuerdan? Testigos, ¿no? Testigos. Pero sí, a la presencia de dos testigos, los dos coincidían en que sí lo había matado, dice, irremediablemente tenía que ser muerto. Pero también, pues en estos casos, ¿no? También tenía que juzgarse y ver bien la situación que había pasado. El vengador de la sangre, el Goel, es el que tenía que redimir la muerte de su familiar cercano, cobrando la vida del homicida. El que había matado tenía que salir, ¿qué? Corriendo, huyendo rapidísimo, cuanto antes, para llegar a una ciudad de refugio, antes de que llegara el Goel por él, ¿no? A vengar la sangre y lo encontrara, ¿no? Antes de que lo encontrara, él ya tenía que haber tomado por lo menos el camino. Se dice que esas ciudades tenían esos caminos que conectaban a las 6 ciudades tenían un mantenimiento especial. Eran caminos que estaban siempre bien cuidados, siempre estaban como que libres, digamos, para que llegaran pronto. Se podía llegar en mediodía. Y cuando ya estuviera en el camino, prácticamente ya estaba a salvo. Ya en el camino ya no lo podían matar. El único lugar donde podía el Goel cobrar era estando en la misma ciudad. Si esa persona se quedaba ahí lo podían matar. Tenía automáticamente, él sabiendo que había sido un accidente,
irse al camino, pero de volada, y para llegar en mediodía a la ciudad de refugio. ¿Ok? ¿Seguirá existiendo? La siguiente pregunta que nos hacíamos. ¿Seguirá existiendo ese Goel en nuestros días, amado? ¿Todavía habrá Goel? No, yo creo que hoy ya la ley del talión ya no existe, ¿no? ¿Qué pasó en Izcalli, no? Ahí vimos por ahí que estaba una maestra, ¿no? Que la golpearon. Los papás, ¿no? Fueron que porque ellos argumentan que golpeó a su hijo. Eso, ¿dónde están hoy ellos? En la cárcel, ¿no? Creo que ya los llevaron al reclusorio. ¿Por qué? Porque nadie puede tomar justicia por su propia mano, ¿sí? La ley del talión ya no aplica, ¿sí? Nuestro Señor Jesucristo la dejó sin efecto. Él mismo fue el que nos dijo que perdonáramos al que nos hacía mal, ¿no? Al que nos ofende, incluso amemos a nuestros enemigos, oremos por ellos. ¿Qué nos decía? Que pusiéramos la otra mejilla, ¿ok? Que lleváramos la carga del otro, ¿no? Una milla extra. Si alguno pide, oye, pero él me hizo y... No, al contrario. Si te pide que lleves su carga, llévala una milla más aún. Eso seguramente explotó la cabeza pues de los fariseos, ¿no? Que eran los encargados de que se cumpliera la ley en esa época. Por eso lo quisieron matar. Dijeron, ¿cómo? ¿Qué le pasa? O sea, que si él me roba, si me pide mi túnica, ¿no? Como dice, también dale aparte, ¿no? La capa. ¿Cómo? O sea, me está quitando mi túnica y aparte te doy mi capa, tenla. Oye, pero él me debe, le estoy llevando, él merece llevar mi carga. No, lleva tú la de él y aparte una milla extra, ¿sí? El Señor Jesucristo dejó sin efecto la ley del talión, la ley mosaica, ¿sí? Sí se cumplía todo lo demás de la ley, sin embargo esto para él ya no fue así. El apóstol Pablo incluso lo confirma, ¿no? Cuando le dice a la iglesia de Tesalónica, primera de Tesalonicenses 5:15. El apóstol Pablo le deja muy claro a Tesalónica cómo deben de vivir esa iglesia, cómo se deben de comportar. 5:15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con Dios. Así es. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Qué quiere decir? Si tú me hiciste, pues yo no te tengo que pagar ya de la misma manera. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. ¿Ok? Entonces, esa ley del talión ya no aplica más, pero también yo te diría, si el Señor la estableció como una forma de justicia, que la sangre que ha sido derramada debe ser redimida, que debía ser cobrada por el vengador de la sangre, entonces hoy diríamos, pues ya cualquiera que no conoce a Cristo, hoy en día, ¿qué podría hacer? Pues puede matar, ¿no? Puede matar entonces y quedar sin castigo. O sea, yo me haría esa pregunta. Entonces, a ver, si ya no hay quien cobre eso, pues ya quedaría sin castigo, ¿no? A lo mejor los fariseos así lo pensaron en ese momento, ¿no? Cuando vieron que lo que predicaba Jesús, han dicho, bueno, y ahora entonces, ¿cómo se va a pagar? O sea, cualquiera entonces va a venir, va a matar, se va a quedar con mis pertenencias y ya nadie le dice nada y yo le voy a tener que dar más. No, amado, no se trata de eso. ¿Cuál es la paga por el pecado de matar a alguien? ¿Cuál es la paga hoy? Perdón. Hoy, en la ley del hombre, es la cárcel, ¿no? Si tú matas a alguien, vas a ir a la cárcel, ¿ok? Pero vamos más allá. Pregunto, ¿por el pecado de matar a alguien? Sigue siendo la muerte. El Señor no ha quitado, si se fijan, el vengador de la sangre, el Goel, sigue. Porque si tú matas a alguien, ¿cuál va a ser tu destino? La muerte, ¿no? La muerte. No hay de otra. Hoy sabemos que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? El que mata merece muerte. Pero todo pecado además,
Así como el que miente, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Una mentira? La muerte. El que derrama sangre inocente en un aborto, por ejemplo, ahí hay derramamiento de sangre. Y el Goel tiene que ir, ¿no?, a cobrar esa sangre. El que abusa de un niño o una niña, hoy nos preguntaríamos, otro tema, ¿no?, que se está viendo hoy en las redes sociales. Hoy hay más de 8 millones de niños en el mundo que están siendo explotados y abusados sexualmente. 8 millones de niños, que es prácticamente el 10% de los que nacen en la población mundial. 10% de esos niños que nacen, su destino es ser abusados, explotados, vendidos. Los venden. Hay lugares donde tú, disfrazados de orfanatos, están vendiendo a los niños, ¿sí? Y para explotación sexual, para 1000 cosas, para esclavitud, y terminan después incluso pues, en los órganos, ¿no?, en los trasplantes, en el mercado clandestino de órganos. Para estos, ¿están de acuerdo que hoy muchos quizá me dirán, pues están impunes? Cantidades de abortos, ¿no?, que al final es lo mismo. Si se fijan, un aborto es equivalente al ritual que hacían los cananeos a Moloc. Recuerdan que a Moloc, los cananeos, los que están ahí en esta región donde están ahora, donde estamos leyendo que están parados Josué y el pueblo, los cananeos tenían esa práctica. Agarraban niños recién nacidos, los mataban y se los ofrecían a Moloc. Hoy en día podríamos decir, no, eso no pasa. ¿Que el aborto no equivale a lo mismo? ¿No? Y hoy es legal. En muchos lados ya es legal el aborto y no va a haber cárcel. No va a haber cárcel para esa persona, ¿no? Hoy, ¿no crees que haya realmente un Goel, un vengador de la sangre para esos inocentes, para esos crímenes tan horribles, para cobrar la vida de todos los que mueren en manos de otros? Sí, amado, el Señor tiene establecido un Goel, un vengador de la sangre que no va a dejar ningún homicidio sin que sea cobrado. Nada quedará sin que se aplique la justicia del Señor. Todo pecado será juzgado. Y no solo el homicidio, todo pecado, amado. ¿Se pagará con qué? Con la muerte y la muerte eterna. Aquí no es nada más de vas a la cárcel y sales en 20, en 15, con beneficio constitucional, reducción de la mitad. No, aquí es la muerte eterna. A todos aquellos que cometen este tipo de pecados, y todos los pecados, porque lo hablábamos, mentir, también se paga con la muerte, ¿sí? No nada más el pecado de derramamiento de sangre, pero también todos los demás pecados serán juzgados y se pagarán con muerte eterna, en el horno de fuego, en ese lugar donde es el crujir y rechinar de dientes. Y no es un invento mío o de hombres, ¿no?, para tratar de manipular y que las personas se arrepientan de su maldad. Está escrito, ¿no? Está en Mateo 13:42, en la parábola del trigo y la cizaña, y en el 13:50, en la parábola de la red, ¿no? Así, el Señor lo mencionó muchísimas veces, nuestro Señor Jesucristo. Vamos, si quieren, vamos a ver qué dice. En el trigo y la cizaña nos dice que los ángeles vendrán, arrancarán al final la cizaña y la echarán al horno de fuego. Y en la parábola de la red, Mateo 13:47 al 50, ¿qué nos dice? Mateo 13, del 47 al 50, la parábola de la red. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Tendrán los ángeles y apartarán los malos de entre los justos,
y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde los echarán? Al horno de fuego, ¿no? Lo dice. Y recoge la red toda clase de peces. Cuando echen la red, no es, pues no distinguen qué tipo de peces, ¿no? Lo que luego llega a suceder cuando pescan, ¿no? Que hasta delfines sacan, ¿no? O sea, a veces no nada más dicen, hoy vamos a pescar robalo. Pues no, si vienen ahí atunes, sardinas, lo que sea, pues todo se va, tortugas, ¿no? O sea, delfines se van ahí, ¿no? En la pesca del atún, ¿cuánto delfín no muere? ¿Sí? Entonces, la red se echa y sale toda clase de peces. ¿Qué quiere decir? Todos seremos juzgados. Pero después, entonces, ya que van los pescadores, los ángeles, dice, apartarán a los malos de entre los justos, ¿sí? Y echarán al horno de fuego a los malos, ¿no? Y será el lloro y crujir de dientes. ¿Dónde más nos habla esto el Señor? En el juicio ante el gran trono blanco. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis del 20, del 11 al 15. ¿Ya lo tienen? ¿Qué nos dice, Pris? Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante de él, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahí está, ¿no? Todas, dice, se abrieron los libros, fueron juzgados todos, incluso los muertos que estaban ya, dice, en el Hades, ¿no? Arrojó, y el mar, todos, dice, los que murieron en el mar también serán levantados. Los que ya están muertos, que están en el Hades, de igual manera. Todos para ser juzgados, ¿sí? Entregaron a los muertos, dice, el Hades, los que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, ¿sí? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿no? O sea, tenemos una muerte, la muerte física hoy, y después, cuando el Señor nos levante a todos para juicio en el día terrible del Señor, la muerte segunda, donde aquellos que hayan sido encontrados no justos, o que no esté su nombre, ¿en dónde? En el libro de la vida, al que no sea hallado, ¿sí? En ese momento será lanzado al lago de fuego, ¿ok? Al lago de fuego. Imagínense ese día terrible del Señor, ¿no? Donde unos van a ir formados y ahí van a estar esperando. Y Jesús diga, no te conozco, no está aquí tu nombre. Y va al lago de fuego. Nosotros tenemos la dicha, los que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón, los que hemos creído en Él y que nos hemos decidido, porque también, ¿qué dice aquí? Cada uno fue juzgado según sus obras. Sus obras. Recuerden que también la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor, ¿no? Hay muchos que me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre, todo lo que hicimos en tu nombre, curamos enfermos, predicamos, ¿sí? Pero eso no quiere decir que sus obras sean agradables al Señor, ¿ok? No todo el que me dice Señor, Señor. Habrá muchos que les dirán, vete de aquí, hacedores de maldad, ¿no? Entonces es importante guardar nuestra salvación, lo que hemos recibido, ponerlo también por obras, porque nuestras obras serán juzgadas en ese momento, ¿ok? Con esto vuelvo a preguntar, ¿ustedes creen que se extinguió el Goel? ¿Que ya no hay un vengador de la sangre?
Ya no hay quien haga justicia, ya todo el mundo puede hacer lo que quiera. Quizá, como decíamos, en el mundo organizado entre los hombres, pues no. Algunos me dirán, pues hay impunidad. ¿Cuántas mujeres mueren hoy en día, no? Por causa de feminicidios, miles de muertes de cualquier índole se quedan impunes. O mismo el aborto, por ejemplo, que ya es legal. No pasa nada. Nadie va a la cárcel. Y se derramó sangre. En el mundo organizado por los hombres quizá hay impunidad. Ya no hay Goel, ya no hay quien siga eso. Pero ante Dios nada va a quedar impune. Él tiene a un vengador de la sangre, un Goel, persiguiendo cada homicidio, persiguiendo a cada homicida, a cada crimen que derrama sangre, a cada pecado, sea de sangre o no, se tiene que pagar con muerte, ¿ok? Nada se le pasa a nuestro Señor. Esto entonces contesta a nuestras primeras preguntas, ¿no? ¿Quién es ese vengador de la sangre? Pues el Señor lo tiene ahí dispuesto, ¿no? El que va a juzgar, el que ve y que sabe todo. ¿Existía solo en esa época o seguirá existiendo? Sigue existiendo. ¿Por qué Dios estableció esas ciudades de refugio? ¿Para qué? Ese homicida que lo había hecho sin querer, ¿no? Por accidente, pudiera ir. Entonces ya sabemos quién es ese vengador de la sangre. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Cómo nos es revelado Cristo a través de este pasaje, de este capítulo que estamos revisando? ¿Sigue habiendo un Goel? Sí. Pero también sigue habiendo ciudades de refugio. Sigue habiendo un refugio para los pecadores. Esas ciudades de refugio representaban precisamente a Jesús, a nuestro Salvador y nuestro refugio. Podemos ver que Dios es nuestro refugio. La palabra refugio se menciona 56 veces en la Biblia. Me puse a buscar. 20 veces está en estos libros, en Números, Levíticos y Josué, las que leíamos. Y las demás, las 36, la mayoría están en los Salmos. El rey David mencionaba mucho refugio. Hay una lámina antes, Miguel, por favor. Hay una lámina antes de cambiar, la última, por favor. En los Salmos está mencionado cómo podemos ver que nuestro refugio es Dios, que nuestro refugio es Cristo. Vamos a los Salmos primero. Déjenme mostrárselo en los Salmos. Salmos 46, 7. ¿Lo puedes leer tú, Emanuel, de favor? Salmos 46, 7. Y el 46, 11, Miguel. Mike, aquí, por favor. Tú, Mike. Salmos 46, 11. Por favor, hijo. 46, 7, Emanuel. Y 46, 11, Miguel. Ya. Listo. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jehová, de Jacob. Selah, ¿no? Uh-huh. Y 46, 11. Es el mismo. ¿Qué dice? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Pues dice lo mismo exactamente, no te equivocaste, no hay error. 2 veces lo repite de la misma manera. Lo repite durante muchos más, ¿no? Otros 30 por lo menos. Pero si te fijas, 2 veces lo repite de la misma manera. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Nuestro refugio es Cristo. Nuestro refugio es Él. Y también lo podemos ver en Hebreos. En Hebreos Pablo también lo dice. En Hebreos 6. Hebreos 6, amado. Del 18 al 20, Pablo señala a Cristo como la ciudad de refugio para los pecadores. Hebreos 6, 18 al 20. ¿Quién lo quiere leer?
para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿La cual? La cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. ¿Dónde Jesús? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Hasta cuándo podían regresar a sus ciudades y a sus pertenencias los que corrían a las ciudades de refugio? Hasta que muriera ¿quién? El sumo sacerdote. ¿Quién es el sumo sacerdote en esta época? Jesucristo. Hasta que muriera el sumo sacerdote. Aquí estaba ya diciéndose, según el orden de Melquisedec. Si lo vemos desde Josué, ya se estaba revelando a Cristo Jesús. El perdón vendría, la libertad vendría hasta que muriera el sumo sacerdote. Cuando murió nuestro sumo sacerdote, nos dio libertad a cada uno de nosotros. ¿Y qué dice? Para asirnos la esperanza, dice, asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, tengamos un fortísimo consuelo. Él es nuestro consuelo, Él es nuestro refugio. Asirnos es agarrarse, asirse, agarrarse de Él, del refugio fuerte. Imagínate la gente que está en un tornado. Por ahí, Miguel, si regresas 1 o 2, la imagen, ahí, ese es un refugio para tornado. Sabemos que en lugares de Estados Unidos hay lugares donde hay tornados. Fíjense cómo está la puerta, cómo está asegurado abajo. La casa de arriba seguramente va a quedar deshecha cuando pase un tornado. Pero ellos adentro, asidos en el refugio, bien agarrados, pueden salvar su vida. De esa misma manera, y la que sigue, veíamos ese refugio. Lámina así chiquito, ¿no? Que se ve ahí. Imagínense, no parece como los otros refugios, ¿no? Pero en un momento, para esos 4 escaladores ahí, que los agarrara la noche, que los agarrara una tormenta, ese refugio sería como si fuera el mejor refugio que puede haber. Así debe de ser. Ellos, te aseguro, que en la tormenta se meterían ahí y estarían sintiéndose seguros, asidos. Así nosotros debemos de asirnos a Jesucristo y a su palabra, que es nuestro refugio, nuestro refugio. Jesús nuestro Señor, el que fue hecho sumo sacerdote para siempre y que ya murió para que seamos libres de la condenación del pecado, del Goel. ¿Quién es nuestro refugio? Jesucristo. Amén. Es Jesucristo. Y otra evidencia más de que habla de Cristo, Josué 20, es el significado de cada nombre de las ciudades de refugio. Cades significa santuario, ¿sí? Santuario es la santidad. ¿Y quién es el único que es santo? Cristo. Cristo Jesús. Solo Dios es santo. Solo Cristo es santo. Y luego, Becer, que significa la seguridad. Becer, el único lugar seguro que puede tener un creyente es estando a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Siquén, que significa fortaleza, fortaleza. ¿Qué dice el Salmo 18:2? Yo te lo leo. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, fortaleza mía, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, mi alto refugio, es Él. Él es nuestro refugio. Ramot significa levantarse. El único que se levantó de la muerte y que nos levantará a nosotros también es Cristo, nuestro Señor.
nuestro Señor. Hebrón, que significa comunión. En Él nos mantenemos en comunión mientras seguimos en este mundo. Tenemos que mantenernos en la ciudad de refugio. ¿Saben qué pasaba si se salía el homicida de la ciudad de refugio? Lo podían matar. No podía salir de la ciudad de refugio. De la misma manera nosotros tenemos que mantenernos en nuestro refugio, en Cristo, asidos a Él, ahí mantenernos. Y por último, Golán, que significa alegría. ¿En dónde más podemos encontrar alegría, amados? Esa alegría que recibimos cuando sabemos que Cristo nos redimió, que con su sangre Él nos salvó de la muerte. Ahí está. Se estaba profetizando a Cristo Jesús en esas ciudades de refugio. El Señor nos estaba dejando ver, ya le estaba dejando ver al pueblo de qué manera los iba a salvar. ¿Quién iba a ser su refugio? Cristo, su fortaleza, su alegría, la santidad, la seguridad y el que los levantaría de los muertos. Amén. Cristo nuestro Señor. Por último, Él es nuestro Dios, a donde debemos más bien correr, a nuestro Señor Jesucristo. Debemos tomar el camino que ya está trazado y que se mantiene libre, ¿no? Que ya se mantiene libre. El camino más rápido y más corto, como los que conectaban a las ciudades de refugio. Y llegando ahí nos tenemos que mantener siempre. Siempre estar en Él hasta el día del juicio, donde apareceremos como perdonados en el libro de la vida, justificados por su sangre. Tenemos que tomar pronto el camino corto, el que nos lleve a Él. Él mismo es el camino. Él nos lo dejó dicho. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie, más fuerte díganlo, nadie. Así es, nadie viene al Padre sino por mí. El camino, la verdad y la vida es Él. Es ese camino que tenemos que tomar de inmediato, porque todos hemos pecado. Él es el único camino para que sean redimidos nuestros pecados. Fue su bendita sangre la que redimió ese castigo que el Goel, el vengador de la sangre, está demandando cobrar. El Goel no deja de buscar y perseguir al que tiene que pagar. La sangre del Cordero que quita el pecado del mundo ya fue derramada por ti y por mí, para que el día que lleguemos a ese juicio en el gran trono blanco nos encontremos en el libro de la vida, para que cuando uno de nuestros pecados sean revelados en ese momento estemos seguros de que la deuda ya ha sido pagada, que ya no seremos arrojados al horno de fuego y que nuestra alma se queme eternamente, sino que el perdón de Cristo nos permita pasar al gozo de nuestro Señor. Aleluya y amén.